Bien, vamos a recordar un poco las partes. Es que no me puedo grabar a mí mismo. Vamos a recordar un poco las partes. La polea, el lado de accionamiento, rodamiento, el otro rodamiento, el estator, la carcasa trasera, la tapa trasera. Ay, que se me cae esto. La tapa que hay de la placa de diodos y con la parte... No, perdón, la placa de diodos, la tapa que hay con la placa de diodos y el regulador. Voy a encender la luz y vamos a ver un poco las partes ya de los alternadores que tenemos por aquí desmontados para que veamos. Esto ya lo conocemos todo. Esto sería el rotor y esto que veis ahí dentro sería la bobina de excitación. Y esto que veis aquí, voy a enseñarlo aquí con un bolígrafo, esto que veis aquí serían las masas polares. Esta haría una de norte, otra de sur, una de norte, otra de sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya explicando un poco el funcionamiento. Cuando nosotros a través de estos anillos rozantes, que a su vez le damos una tensión de las escobillas, que ahora las veremos, esta excitación, este rotor se imanta a través de esta bobina de excitación. Se produce un campo magnético y imanta las masas polares. Como detalle, aquí tenemos el ventilador. Esto sería de los modernos, que tienen, fijaros, las rejillas de ventilación. Como antiguo, tendremos este, que sería de un ventilador exterior de un alternador ya con cierta edad, o sea, con ciertos años. Mirad el detalle de lo que dije. Este sería, fijaros, este sería el embrague de esta polea, y este que pertenece, este sería las escobillas que irían aquí, ¿de acuerdo? Estas escobillas irían aquí, que estas serían las escobillas de este alternador, que es un Toyota, el alternador de Toyota. Bien, más partes que tenemos, fijaros, esto sería el estator. Hay dos detalles que tenemos que tener en cuenta. Mirad, si nosotros vamos, eso tenéis que tener en cuenta, que luego lo explicaré. Si vemos que tenemos dos cables, fijaros, dos cables, automáticamente decimos que este bobinado o devanado es en triángulo. Como es por ejemplo este caso, que van 2 a 2, 2 a 2, o 3, en este caso son 3 a 3, ¿de acuerdo? Esto es en triángulo, como en este caso, ¿de acuerdo? Pero si vemos que solamente hay uno solo, es decir, un cable solo, un cable, y luego hay una parte, que aquí no se ve, pero está aquí, una parte donde los tres cables están agrupados, que sería el centro de la estrella, se dice que están bobinados en estrella, ¿de acuerdo? Este sería el caso de un bobinado en triángulo, bobinado en triángulo, que tenga 6, bobinado en triángulo. Y si vemos esto aquí, si se ve claramente, ahí ese punto que está soldado sería el punto central de la estrella. Digamos que está bobinado en estrella. Fijaros, más partes que nos vamos a encontrar. Pues en este caso, por ejemplo, nos encontramos lo que hemos dicho antes, que sería el cojinete, los anillos rozantes, y aquí sería todo englobado en una, que sería el regulador, y esta la placa de diodo. Este que sería el estator, y este que veis ahí, que no lo puedo sacar, que sería el rotor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, con una placa de diodos, ¿de acuerdo? Y ahí dentro, en el hueco ese, va alojado lo que sería el cojinete. Mirad aquí cómo quedaría el sistema entero, cómo quedaría con placa de diodos y el rotor. Este sería, perdón, el estator. El estator, que nos quede claro, el estator. Fijaros que aquí tenemos un cable, otro cable y otro cable. ¿Cómo sería este bobinado de devanado? Sería bobinado en estrella. Es decir, que si tiene un cable, sería en estrella. Si tiene dos cables, sería en triángulo. Bien, aquí tenemos más alternadores. Este alternador que veis, que tiene aquí una trompa un poco especial, sería de un Ford, en este caso de un Ford Focus. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un par de pruebas, que no tampoco quiero agobiaros un poco. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba el rotor y cómo se comprueba el estator? Simplemente con un simple polímetro, fijaros, con un simple polímetro como los que tenemos ahí en clase, ¿de acuerdo? Un simple polímetro. Bien, para comprobar, nos vamos. Ojo, no nos vamos nunca
a lo que sería continuidad. Nos vamos a 200 ohmios, aunque en este caso, en este polímetro, la continuidad y los 200 ohmios van igual. Siempre nos iríamos a 200 ohmios. Lo primero que hacemos es cortocircuitamos las puntas. ¿De acuerdo? ¿Cómo comprobaríamos? Comprobaríamos entre un punto y otro. Debe dar una resistencia óhmica de 3, 4 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, venimos aquí. Aquí. Cuatro con 2. Correcto. Vemos también el aislamiento, es decir, entre las escobillas y la masa. Entre las escobillas. Perdón, entre los anillos rozantes. Estos son los anillos rozantes. Entre los anillos rozantes, que es donde van las escobillas, por supuesto. Y la masa. ¿De acuerdo? Y debe dar aislamiento, debe dar esto, infinito. Bien, entonces, repito, si nosotros cogemos y medimos entre ese punto y ese punto, lo que estamos midiendo es la resistencia de esta bobina. Si la resistencia está puede estar entre 3 y 5 ohmios, está correcto, ¿de acuerdo? Es decir, que no está, porque si diera 0 estaría cortocircuitada y si diera infinito estaría cortada, ¿de acuerdo? Luego también, muy importante el aspecto visual, en este caso, fijaros, el aspecto visual sería totalmente nefasto, ¿de acuerdo? Porque está oxidado, pero bueno, se ve que no haya roces, se ve que estén los álabes de este ventilador, que estén bien, etcétera. De la misma manera podemos hacer, por ejemplo, con la bobina o el devanado estatórico, el estator. Venimos, medimos entre uno, medimos entre uno y medimos entre otro. Y debe tener una resistencia muy, muy, muy baja. Voy a hacerlo, por ejemplo, en esto porque veo que me pilla más fácil. Este sería un devanado en estrella y mido entre uno. Esto lo aparto, mido entre uno y otro. Y debe dar una resistencia muy, muy, muy baja. Vamos a ver si hacemos peripecias y lo podemos ver. ¿De acuerdo? Porque es que grabar el móvil a la misma vez. Aquí y aquí. ¿Vale? Bien. A ver. Es muy importante que se haga buen contacto, ¿eh? Voy a ver si puedo aquí grabar antes porque esto... Ahora. Fijaros, 1,8. Lo grabamos, lo hacemos en el otro y debe dar aproximadamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entre ese punto y ese punto debe dar aproximadamente lo mismo. ¿De acuerdo? Daba 1,4. Es decir, que debe dar básicamente lo mismo. Más detalles. Eso lo hacéis, lo vais estudiando. Esto sería un rodamiento. Cuando estos rodamientos, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo ves que hace ruido, que hace ruido, que el rodamiento está mal. Es decir, cuando tú, por ejemplo, en el alternador ves que hace un ruido así como de ruido metálico, es que el rodamiento está mal. Si hace un ruido así muy agudo, es la polea que está también mal. Que lo que hace en vez de agarrar, resbala. ¿De acuerdo? Fijaros el detalle que tiene una polea, a ver si lo podemos ver. La detalle de una polea. A ver, voy a dejarlo así. 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 El detalle de una polea. Fijaros. Con embrague, para que veáis un poco cuál es el detalle que tiene. Fijaros un poco cómo sería. ¿Veis la polea? ¿De acuerdo? Y veis ahí, ¿veis la sección? De que no es una polea fija, sino una polea que lleva una zona intermedia con embrague. Este sería una poli-U. Ya dije que si la parte está estriada, ya directamente vemos de que es una polea de embrague, como hemos dicho aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, si vemos una polea de estas, fijaros, ya vemos que es una polea fija y la garganta, esto que veis aquí, esto que veis aquí,
Esto que se llama aquí, se llama garganta. La garganta es de forma de trapecio, pues se llama trapezoidal. Estas son de las antiguas, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, repasar todo esto, ir repasando todo esto y si hay alguna duda me la decís. Ya digo, que quiero que se estudie la gente, que se estudie el tema y sobre todo lo que quiero es que se vea lo de las pruebas y que me haga el trabajo con las pruebas. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en un próximo vídeo.